Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Para mí es un privilegio en esta tarde el cual me otorgan los siervos de Dios y el pastor el pasar por aquí. Como bien decía el pastor, pues mi nombre es Eduardo y como bien decía, pues para mí es un gran honor. Miren, si me permiten 2 minutos y ya damos plaza al pastor y que él se sienta libre como él quiera. Pero miren, hacía algo en mí y yo en esta noche quiero dormir tranquilo. Amén. Pero miren, ¿cuántos saben que el amor cubre multitud de errores? Esto me lleva a un versículo, pero este versículo no cubre, sino quita. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, permítanme presentarles el amor de Dios, porque su amor fue tan grande que se despojó de un trono para coger una cruz. Su amor fue tan grande que es capaz de abrazar a toda la humanidad y sin hacer excepción de personas. Es más, su amor es tan grande que lavó a todos los pies a todos los discípulos, incluyendo a 2, a Pedro y a Judas. Uno lo iba a negar y el otro lo iba a traicionar. ¿Saben? Hay una diferencia entre Pedro y Judas. Judas tuvo un remordimiento, aunque si nos vamos a la palabra dice: y Judas se arrepintió. Tuvo un arrepentimiento, pero al no tener una acción se provocó un remordimiento. Porque yo les hago una pregunta: ¿creen que si Judas hubiese arrepentido, Dios le hubiese perdonado? Es más, Juan 6:36 dice: porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dice: porque esta es la voluntad del Padre. Y dirán: ¿y cuál es la voluntad del Padre? Pues nos bajamos más abajo y dice Juan 6:40: pues esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve y cree en el Hijo de Dios no se pierda. Pero saben, en Pedro se provoca una diferencia, porque cuando niega que él es discípulo, Jesús por tercera vez se le queda mirando, y yo me imagino esa mirada la cual se penetra en el corazón. Pues dice la Biblia que Pedro salió corriendo y lloró amargamente. Pero dice que cuando Jesús resucitó entre los muertos, dice que le dijo a María: ve y dile a los discípulos y a Pedro que he resucitado. Te quito un trozo de la palabra. Dice: y cuando se les anunció a los discípulos y a Pedro que Jesús había resucitado, Juan y Pedro salieron a correr, pero Juan llegó primero, pero Juan no entró, pero Pedro sí. Era tanto la desesperación de Pedro que dice: me voy a pescar. Y le dice Juan y los discípulos: espera, que te acompañamos. Y dice que estando pescando en mitad del mar se oyó una voz: ¿tenéis algo para comer? Y dice: no hemos pescado nada en toda la noche. Pero se oye y dice: echad las redes. Y Juan dice: es el maestro. Y miren, dense cuenta, dice la Biblia que cogió Pedro, ciñó sus ropas y se lanzó. Y es que quien tiene un remordimiento termina perdido y sin rumbo. Pero quien tiene un arrepentimiento termina siendo perdonado, restaurado y redimido. Porque déjame decirte algo: que Dios no te señala, Él te perdona. Que Dios no te juzga, Él te abraza. Porque su amor es tan grande que mire si es que prefirió morir que vivir sin ti. Y es más, me llama la atención que estando en la cruz clavado de pies y manos dice 7 palabras, pero la primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuérdenlo y téngalo presente, que Dios nos ama y somos hijos. Pues como decía Gigi Ávila, sonríe, que Dios te ama. Iglesia de Castellón, para mí es un privilegio, y que Dios le bendiga y reciban un fuerte abrazo de vuestro hermano Eduardo. Toda gloria para nuestro Dios. Agradecer a Dios la oportunidad que me dan esta tarde de poder compartir un culto con todos ustedes. Yo tengo una palabrica en mi corazón. Llevo todo el día meditando y compartirles, y Dios me inclinaba a un pensamiento de la palabra del Señor, y
creo que es lo que necesitamos oír en esta tarde. Miren, hay una frase que es bíblica, pero que a veces es muy mal utilizada. ¿Y cuál es la frase? La frase es: voy a dejarme dirigir por el Espíritu Santo. Es bíblica, claro. El libro de Romanos dice que los que son de Dios son guiados por su Espíritu. ¿Cuál es el problema? Cuando queremos usar esa frase como excusa porque no hemos buscado a Dios. No tengo nada, pues voy a dejarme dirigir por el Espíritu Santo. El que no tiene nada, ¿qué va a dar? O sea, que a veces decimos que queremos ser utilizados por el Espíritu Santo cuando lo que realmente queremos hacer es improvisar. Y yo no creo en la improvisación, Ahora, dentro del mensaje que Dios ya te ha dado, deja que el Espíritu Santo aplique y que el Espíritu Santo hable y que el Espíritu Santo administre, pero siempre desde la perspectiva de la palabra del Señor. Vamos a leer dos versos. Libro de Santiago, capítulo 5, verso 11. Leemos el 11 y el 17. Dice así la palabra del Señor: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Verso 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Podemos tomar asiento. Miren, déjenme 2 minutos de introducción y ya rápidamente entro en el tema. Santiago se ve en la obligación de escribir esta carta porque la iglesia primitiva estaba sufriendo 3 persecuciones en aquel momento: persecución política, persecución religiosa y persecución social. La persecución política por la parte de Nerón y más tarde de Domiciano, que eran los líderes políticos de aquel tiempo, que querían perseguir a la iglesia creyendo que la iglesia les iba a quitar el poder del pueblo. Luego estaba la persecución religiosa por la parte de los líderes religiosos de aquel tiempo, como no era el propio apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia creyendo que la iglesia era unos blasfemos y unos herejes. Y luego estaba la persecución social, porque cuando tú decías que eras cristiano, la sociedad te repudiaba, porque juntarse con un cristiano era buscarse la ruina en aquel momento. Dentro de esta tesitura, la iglesia está siendo perseguida, enjuiciada por causa de su fe, y Santiago tiene que escribir esta carta. En el capítulo 1 habla acerca de que hay que aguantar la prueba, de que Dios no cambia. 4 capítulos de teología práctica preciosa. Pero así lo quiero yo imaginar. Santiago solo escribe 5 capítulos. Me imagino al apóstol puesto de rodillas diciendo: Señor, estoy a punto de cerrar mi carta. ¿Qué más le digo ya a la iglesia? ¿Qué más le digo yo a una iglesia que está siendo atribulada, perseguida? Una iglesia que está viendo como sus seres queridos están muriendo por causa de la fe. ¿Qué le digo a esta iglesia? Y termina el apóstol en el capítulo 5, dice Dios: dile a la iglesia que tengan paciencia y que oren. Y ese es el mensaje que yo tengo para ti en esta tarde: paciencia y oración. ¿Qué es la paciencia? Según el diccionario es el arte de soportar, pero según la Biblia no. Según la Biblia en Gálatas 5:22 es un fruto que lo produce el Espíritu. Miren, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Pero nota que el apóstol Pablo habla en singular: mas el fruto, no los frutos. Los suyos que dijeran: mas los frutos del Espíritu son. Pero no habla en plural, habla en singular: mas el fruto. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu solo es uno, y es el amor. Los otros 8 frutos son las consecuencias del amor. El que tiene amor tiene gozo, el que tiene amor tiene paz, el que tiene amor tiene bondad, el que tiene amor tiene mansedumbre. Por eso Cristo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. El amor es el fruto que identifica que somos hijos de Dios. Ahora bien, la paciencia es un fruto que lo produce el Espíritu. Ya tenemos un dato. Ahora, si yo tuviera que en una frase
explicar qué es la paciencia en base a la Biblia, porque David dijo: pacientemente esperé en Jehová. La paciencia es la virtud que produce el Espíritu para que aprendas a esperar en el tiempo de Dios. Amén. Lo voy a repetir porque esta frase es muy importante. La paciencia es la virtud que produce el Espíritu para que aprendas a esperar en el tiempo de Dios. Amén. Pero ya estoy en el tema, ya empezamos a aplicar la palabra del Señor, ¿vale? Igual que la paciencia es un fruto del Espíritu, escucha esto, la impaciencia también da fruto. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Te bendeciré y serás bendición. Y Abraham sale en fe. Dios empieza a bendecirlo, Dios empieza a prosperarlo. Y Dios que premia la obediencia. Porque dejar la tierra es fácil, ¿eh? Yo soy de Alicante, llevo 8 años viviendo en Valencia. Dejar la tierra es fácil, pero dejar la parentela es dejar lo que tú eres, ¿eh? Es dejar tus costumbres. Y ahora sale en fe y le dice Dios: Abraham, que ya estoy yo en el tema, por cuanto me has hecho caso en todo, me he dado cuenta que no puedes tener hijos. Te voy a dar un hijo. Nota esto, que esto es precioso. Sara, su mujer, que está dentro de la tienda de campaña, escucha la conversación que tiene Dios con él y se echa a reír. Dice: ahora yo con 70 años. Y dice Dios: Abraham, dile a tu mujer que por cuanto se ha reído, al niño que tengas le pondrás por nombre Isaac, que significa sonrisa. Nota esto, que es muy importante. El niño se tiene que llamar Isaac. Vale. Pero claro, pasa un año, 2, 5, 10 y el niño no viene. Viendo que el niño no viene, Abraham y Sara se impacientan. Y al impacientarse toman una decisión equivocada. Le dice Sara: mira a ver con la criada que te dé un hijo. Escucha esto, que esto es muy fuerte, ¿vale? Cuando nace el niño, dice: Abraham le puso al niño por nombre Ismael. Pero no te dijo Dios que el niño se llama Isaac. ¿Por qué le pones Ismael? Porque Abraham sabe que ese hijo no es el hijo que Dios le ha prometido. Ese es el hijo que ha nacido por no saber esperar en Dios. Tengo una palabra de Dios para ti, ¿eh? Ten cuidado con adelantarte al tiempo de Dios, ¿eh? Porque pueden nacer cosas que en la voluntad de Dios nunca tendrían que haber nacido. ¿Sabes qué significa el nombre de Ismael? Dios me ha escuchado. Es que aquí Abraham hace una de calor auténtico, ¿eh? Dios me ha escuchado. O sea, estás teniendo un hijo fuera de la voluntad de Dios y tú se lo quieres atribuir a Dios. No todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios, ¿eh? Hay cosas que nos hemos ido buscando nosotros en el camino por no saber esperar en Él. Dice: y Jehová visitó a Sara, y Sara dio a luz a Isaac. Ese era el problema, que Sara se mantenía de la promesa. Dios me ha dicho, pero es que Dios no la visitaba. ¿Sabes por qué a veces no puedes dar a luz el fruto de la promesa? Porque te mantiene de lo que sabes, pero Dios ha dejado de visitarte. Y como Dios no te visite, no puedes dar a luz el fruto del Espíritu. Ahora están los dos niños en la casa. Claro, y vienen las consecuencias, porque la impaciencia trae consecuencias. Dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, dice: Ismael perseguía a Isaac. Dice el apóstol Pablo: Ismael es el hijo según la carne, Isaac es el hijo según el espíritu y la promesa. Dice Pablo: y el de la carne persigue al del espíritu. Ya tenemos el conflicto en la casa. Se pelea lo que Dios le dio con lo que él se buscó. Porque lo que usted se busca fuera de la voluntad de Dios se pelea con lo que Dios le quiere dar. Es que no, es muy fuerte lo que voy a decir ahora.
¿Me aguantáis? Yo decía, Señor, ¿cómo que Isaac se pelea con Ismael? Perdón, Ismael con Isaac, si son hermanos. ¿Cómo que le hace daño? Porque eran hijos de padre, pero no eran hijos de madre. ¿Nunca te has preguntado por qué en las iglesias hay gente que hace daño a los hermanos? Te digo yo por qué. Porque en su día los engendró un patriarca, pero esta no es su madre. Y como esta no sea tu madre, no podrás respetar a tus hermanos. Ahora le dices a Sara, coge al niño y lo echas de la casa. Abraham se va llorando donde Dios. Señor, mira lo que dice la loca de mi mujer, que coja al niño y lo echa a un desierto. Y dice Dios, hazle caso. ¿Pero qué culpa tiene el niño? Ninguna, la culpa la tienes tú. Porque todo lo que consigas fuera de la voluntad de Dios, tarde o temprano tendrás que echarlo. ¿Sabes cómo empieza el capítulo 22 de Génesis? Me encanta esto. Es que Dios me queda la aguante. Abraham, dime, sacrifícame a tu hijo, escucha, a tu único hijo. Pero Señor, si tengo dos. Tengo a Ismael, que es el mayor, Isaac, que es el pequeño, y dice Dios, no, Abraham, estás confundido, para mí solo tienes uno. Porque Dios contará con lo que Él te haya dado, no con lo que tú te hayas buscado. Porque hay veces que hemos querido que Dios cuente con cosas que Dios nunca nos dio. El apóstol Santiago lo que hace es predicar un mensaje expositivo. Él quiere hablar de la paciencia y la oración, dice, ya está, me voy al Antiguo Testamento, cojo a dos hombres famosos y los pongo como ejemplo. Para hablar de paciencia pongo a Job, y para hablar de oración pongo al profeta Elías. Dejen ustedes que ya verán dónde vamos a llegar. Que Santiago ponga como ejemplo de paciencia a Job, lo entiendo perfectamente. Porque creo que no hay hombre en la Biblia que sepa esperar más en Dios que Job. Cuando Satanás tiene aquella conversación con Dios, porque Satanás conoce lo de fuera, pero no lo que hay dentro del hombre. Satanás ve camellos, ve ganados, ve riquezas, pero Dios ve lo que hay dentro. Por eso cuando Dios habla con Satanás no le dice, Job tiene 10.000 ovejas. No, dice, has considerado a mi siervo Job perfecto, recto. Le habla de lo que hay dentro. Porque tú conoces lo de fuera, Satanás. Yo conozco lo que hay dentro. Y Satanás quería que Job sacara por fuera lo que tenía por dentro. Verás cómo consigo que maldigan tu presencia. Ahora Satanás empieza a golpearle, y a golpearle, escucha. Y cuando Job tiene que hablar, saca a la luz el fruto de la paciencia. Dice Job, aunque él me matare, en él esperaré. Sepas esperar en Dios siempre. No te adelantes a Dios. Deja que Dios te dé las cosas a su tiempo. ¿Saben que existe una inyección hoy en día que se llama clenbuterol? Se las ponen a los animales para que en 3 meses dé el crecimiento de un año. Pero claro, luego esos animales, cuando tú te los comes, producen enfermedades. Porque hay procesos que no se pueden acelerar. Tranquilo, que Dios sabe lo que hace. Amén. Ahora fijaos que aquí donde yo voy a entrar y donde Dios me dio una iluminación que os lo voy a compartir, ¿vale? Amén. He dicho que entiendo perfectamente que Santiago ponga como ejemplo de paciencia a Job, ¿no? Os prometo que yo no entendía por qué Santiago pone como ejemplo de oración al profeta Elías. ¿Acaso no hay profetas mejores que él? ¿Acaso no hay profetas con más revelación que él? ¿Acaso no está el profeta Isaías, que desde el capítulo 7 hasta el capítulo 53 profetiza toda la vida de Cristo?
O el profeta Jeremías, que profetiza la restauración futura de Israel. O Ezequiel, que profetiza la gloria del templo. O Joel, que en el capítulo 2 profetiza la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué pones de ejemplo a Elías? ¿Qué tiene Elías que no tienen los demás? Y aquí va. El pueblo de Israel se había hecho una imagen equivocada del profeta Elías. Cuando Israel veía a Elías, decían: Elías el que cerró el cielo, Elías el que multiplicó aceite, el que degolló a los profetas. Para ellos Elías era el más grande. Era tanto el carácter de Elías en el pueblo de Israel que hasta lo imitaban sus oraciones. ¿Os acordáis del apóstol Juan? ¿Quiénes cagamos la oración que hizo el profeta Elías? Que descienda fuego del cielo y que los mate a todos. Imitaban hasta sus oraciones. Para ellos Elías era el más grande. Y ahora aquí va una revelación. Dice Santiago, porque es claro, Dios sabe lo que hace. Si esta revelación se le da al apóstol Pablo, no me sorprendería. Pero Santiago era un judío muy aférrimo, era un judío muy patriota. Seguramente Santiago también veneraba al profeta Elías. Ya dice Santiago, ¿qué opinas de Elías? Hombre, Elías, el más grande. ¿No te acuerdas de lo que ha hecho? Fuego del cielo, cielo al cielo, abre el cielo, hombre, que lo aguante. Si es tanta santidad que tenía Elías que no vio ni la muerte. Te lo llevaste tú al cielo. Vale. Pues te voy a dar una revelación que tú no conoces del profeta. Escribe. Y dice, Santiago, Elías era muy sujeto a pasiones como tú. Vamos a ver. Que a ese Elías que tanto idolatramos es como yo. Que a ese Elías que tanto veneramos es como yo. ¿Me dejan que me sienta un poquito libre? ¿Sí? Amén. ¿Por qué tienes a la gente? ¿Por qué te asustas tanto del pecado ajeno? Es que tú nunca has pecado. Porque nos echamos la mano a la cabeza enseguida, ¿eh? Y este hermano lo que ha hecho, y hay el otro. Ah, que tú no lo haces. Que tú eres perfecto. Entonces, me surge una pregunta aquí. Si la Biblia, que no miente, dice que Elías es como tú y como yo, ¿por qué yo me veo incapaz de cerrar el cielo? ¿Por qué yo me veo incapaz de multiplicar aceite? Si la Biblia, que no miente, dice que Elías es como tú y como yo. ¿Dónde está el secreto del profeta? ¿O lo revelo yo el secreto? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. Y aquí fue donde Dios me ministró de una forma terrible. Me dijo Dios, ¿sabes cuál era el secreto de Elías? Que aunque tenía pasiones no dejaba de buscarme. Tengo una palabra de Dios para ti ahora, que tus pasiones no sean una excusa para dejar de buscar a Dios, sino todo lo contrario, tus debilidades tienen que ser el motivo para que cada día hables con Él. Soy débil, por eso oro. Soy débil, por eso te busco. Soy débil, por eso estoy aquí, Señor. Iglesia de Castellón, bienvenido al club de los débiles. Que no existen superhombres. Que no te hagas una imagen equivocada de los hombres. Que no existen superhombres. No te asustes tanto. Que soy como tú. Que soy como tú y tú eres como yo. Somos débiles. Estamos sujetos a pasiones. Mira, cuando Cristo está en la cruz, hay una de las 7 palabras de Jesús en la cruz que me llama mucho la atención. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparar es dejar de amparar. Es ver que me están pegando una paliza
Y tú que me conoces, me ves que me están pegando y te dan la vuelta. No has venido a ampararme. Hermano, si el hermano que me conoce me ve que me están pegando una paliza y él se da la vuelta, con todo respeto hacia el hermano, yo ya no me puedo fiar de él, porque me acaba de desamparar. Pero me llama más la atención la frase siguiente de Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Jesús, ¿cómo te sigues fiando de tu Padre si te acaba de desamparar? Es que cuando Jesús habla del desamparo, dice Dios mío. Cuando habla de encomendarse, dice Padre. Está diciendo, me has desamparado como Dios, no como Padre. Porque como Dios tienes que establecer justicia por el pecado, pero como Padre sé que estás aquí. A veces Dios como Dios nos tiene que castigar, porque es un Dios santo y no tolera el pecado de nadie. Pero cuando te veas desamparado por Dios, pega un grito de hijo, clama como hijo, que hay un Padre que te quiere recuperar. Más fuertes es para el Señor. Nunca lo olvides. Dios es Dios, pero también es Padre. Amén. Este verso se puede dividir en tres partes, porque la gramática lo permite. Hay dos comas, hay dos separaciones. La primera sería el Elías débil, la segunda el Elías que ora, y la tercera el Elías que es utilizado por Dios. Y no llovió sobre la tierra, porque este es el orden bíblico: debilidad, oración y poder. A veces creemos que lo que me separa del poder es mi debilidad. ¡No! Lo que te separa del poder es tu falta de oración. Dice el apóstol Pablo: tengo un aguijón en mi carne, un enviado de Satanás que viene y me pega cada paliza. ¿Qué hace Pablo? Empieza a orar. Quítamelo, quítamelo. Y dice Pablo, y las 3 veces el Padre me contesta lo mismo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder en tu debilidad. Pero entre la debilidad de Pablo y el poder de Dios, en medio de una frase, 3 veces he rogado al Padre. Porque entre tu debilidad y el poder de Dios, en medio tiene que estar tu oración. No permitas, vamos a ver, seamos un poco inteligentes, un poco astutos. ¿Se dan cuenta lo primero que hace el enemigo cuando pecas? Quitarte la oración. ¿Por qué hace eso? Porque sabe que por muy mal que estés, un ratico en su presencia te puede cambiar la vida. Te voy a pedir algo con todo el cariño: nunca dejes de buscar a Dios. Lo que he caído, que no dejes de buscar a Dios. Que la evangélica, que no dejes de buscar a Dios. No permitas que el enemigo te quite esos ratos de pasar comunión con Él. No lo permitas. En un capítulo anterior, capítulo 4, verso 3, el apóstol Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, que todo aquel que recibe lo que pide es porque está pidiendo bien. Ven conmigo ahora. Dice: Elías oró para que no lloviese y no llovió, por lo cual Elías está recibiendo lo que está pidiendo. Por lo cual Elías está pidiendo bien. Nosotros oramos y decimos: Señor bendice, Señor levanta, Señor sana. Pero ¿quién ora diciendo: Señor, que se cierre el cielo por 3 años y medio? Que no caiga ni una gota. Y lo más fuerte es que a Dios le gusta la oración. Te la voy a conceder. ¿Qué tiene la lluvia que a Dios le gusta esta oración? El pueblo de Israel, en los tiempos del profeta, se haya vuelto a la idolatría, adoraban al dios Baal. Decían ellos que el dios Baal era el dios de la lluvia y el dios del fuego. Por eso en el capítulo 18 dice Elías: si Baal es Dios, decide que descienda fuego. Porque ellos decían: Baal manda en la lluvia, Baal manda en el fuego. Ahora Elías empieza a orar: Señor, que no llueva, Señor, que deje de llover.
Señor, que se cierre el cielo. Y dice Dios, ¿por qué quieren que deje de llover, Elías? Dice, muy sencillo, porque si deja de llover, el pueblo entenderá que mal no es Dios, que Dios eres tú. Te tendrán que dar la gloria a ti. Que deje de llover para que este pueblo te reconozca. Y dice Dios, que estás pidiendo para que yo me lleve la gloria. Aleluya. ¿Sabes por qué a veces no recibes lo que estás pidiendo? Porque tu intención no es darle la gloria a Dios. Señor, dame dones. ¿Para qué los quieres? ¿Para presumir? Mira, dos mujeres, Ana y Penina. Penina tiene muchos hijos, pero Ana no puede tener hijos. Y Penina se ríe de Ana, porque los judíos decían que cuanto más hijos, más bendición. Era la bendición de Dios sobre ellos. Pero yo tengo mucho y tú no tienes. Qué lástima, que haya gente que hasta use la bendición de Dios para hacer mal. Yo tengo y tú no tienes. Ahora Ana dice, Señor, dame un hijo. Pero Ana, ¿para qué lo quieres? Pues para que deje de reírse de mí, para presumir yo también. Y dice Dios, no te lo puedo dar, porque Dios nunca te va a dar nada para que tú presumas. Pero cuando Ana cambia la oración, Señor, si me dieras un hijo te lo entrego a ti, dice Dios, ahora sí. Porque no estás pidiendo para ti, estás pidiendo para que yo me lleve la gloria. ¿Sabes por qué a veces no vemos milagros? Porque a veces no vemos prodigios. Porque nuestro corazón no está darle la gloria a Dios con el milagro. Perdónenla, sobre todo los hermanos de hábitos, ¿vale? Me hierve la sangre. Gente que manda peticiones de oración. Ora por tal que está marico, que tal. Oramos, Dios lo sana y lo celebran yéndose de juerga. Me hierve la sangre. Y si Dios no lo llega a hacer, es que Dios es malo. Y cuando Dios lo sana, no le da la gloria a Dios. Si queremos ver milagros, si queremos ver prodigios, tenemos que volver a orar con la intención de que Dios se lleve la gloria. Amén. Termino ya. En los tiempos de Gedeón se levantó un problema en el pueblo. 7 años de escasez. Y la Biblia dice la causa. Porque a veces hablamos mucho de Gedeón, pero es que hay un profeta por ahí escondido antes de Gedeón. Léanlo, Jueces capítulo 6. Antes de Dios levantar a Gedeón, Dios le manda un profeta y les dice: así ha dicho Jehová, yo soy el Dios que os sacó de Egipto, de la casa de servidumbre, os libré de la mano de todos los que os afligieron, yo os di su tierra. Dice, pero, hay un pero ahí, pero no habéis obedecido a mi voz. Y añade la Biblia, y por esta causa Israel se empobrecía. La desobediencia trae pobreza. Fijaos lo que hace Dios a través de este profeta. Les recuerda el pasado. Yo os saqué de Egipto. Y Gedeón después hace lo mismo. Cuando se le aparece el ángel, ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? Tanto Dios como Gedeón hicieron lo mismo, recordar el pasado. Pero ¿sabes cuál era el problema de Gedeón? Menos mal que esto hoy no pasa, mándame Dios. Que decía Gedeón, escucha, antiguamente sí que había milagros, Señor. Antiguamente abrías el mar rojo, caía maná, pero es que ahora... Y dice Dios, claro, le dice Dios, es que antes me obedecíais y ahora no. ¿Me puedo sentir un poquito libre, un poquito? Diría Gedeón, hay que volver a las sendas antiguas. Y dice Dios, no, hay que volver a la obediencia. Porque el Dios que abrió el mar rojo sigue estando presente hoy.
El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que no queremos obedecer como nuestros padres sí que obedecían. Y fijaos lo que hace: una mala interpretación. Cierro. Se le aparece el ángel de Jehová y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente, escucha el mensaje, Jehová está contigo. Y ahora dice: si Jehová está con nosotros. No, Gedeón, no me has entendido. Dios no ha dicho que está con Israel. Dios ha dicho que está contigo. Porque mientras Israel permite que el enemigo le robe y viva en pobreza, tú estás escondido guardando lo que yo te he dado. Y díganme ustedes, es que a Dios no lo podemos entender. Díganme ustedes, un hombre que está escondido en el lagar, que es donde se pisaba la uva, guardando el trigo en el lagar, escondido de los madianitas, Dios le llama valiente. Si está escondido, si aparentemente tiene miedo, para mí un valiente es aquel que saca el pecho, me mata con quien sea. Pero eso lo hacemos nosotros. Para Dios no es valiente que se mata con todo el mundo, Para Dios es valiente aquel que no permite que el enemigo le robe lo que tanto trabajo le ha costado. ¿Quieres ser un valiente en Dios? No permitas que el enemigo te robe. Eso para Dios es ser un valiente. Paciencia y oración. Espera en Él y búscale mientras esperas. No te adelantes a Dios. Él sabe hacer las cosas a su tiempo. Iglesia de Castellón, que Dios les bendiga mucho.